Muy buenas, ¿cómo lo lleváis, gente? ¿Quieres saber cómo desactivar los widgets en Windows 11? Quédate, te lo cuento. Hay varias formas de desactivar estos widgets en Windows 11. La primera y la más básica es venirte a la configuración de la barra de tareas y simplemente utilizar este interruptor para activar y desactivar, como puedes ver, los widgets. Lo malo de este método, que si nos vamos al administrador de tareas, seleccionamos aquí cualquier proceso y le damos a la W, nos encontramos aquí un proceso que se llama widgets.exe que continúa consumiendo recursos en segundo plano. Como puedes ver, está consumiendo 16 megas de RAM y va aumentando y disminuyendo conforme le da la gana a él. Vamos con la siguiente forma de desactivar los widgets. Esta forma solamente va a funcionar para los usuarios de Windows 11 Pro. Los usuarios de Windows 11 Home tendrán que hacer el método siguiente que voy a explicar. Este método consiste en abrir la ventana de ejecutar y poner gpedit.msc, que es el editor de directivas de grupo local, y en esta ventanita lo que tenemos que hacer es irnos a configuración del equipo, plantillas administrativas. Aquí nos vamos a componentes de Windows. También podéis navegar a través de estas carpetitas que aparecen aquí a la derecha. Buscáis la opción de widgets, doble clic, y aquí en permitir widgets, doble clic y deshabilitáis. De esta manera se desactivan los widgets inmediatamente, y no solamente se desactivan los widgets, sino que también se desactiva la opción para volver a activarlos. Pero bueno, lo malo de este método es que es exactamente igual que si los desactivaras desde esta opción. El proceso continúa en ejecución en segundo plano. Si tienes Windows 11 Home, lo que vas a tener que hacer es lo mismo, pero a través del registro de Windows. Para ello, abres una ventana de ejecutar con Windows más R, escribes regedit, le das al intro y ahora te vas a tener que ir a la ruta de HKey Local Machine, Software, Policies. En Policies haces clic en Microsoft y en Microsoft vas a tener que crear una clave dentro de Pure Disk. Le das a clic derecho, nuevo, clave, y aquí se va a llamar DSH, tal y como yo lo escribo. Y dentro de DSH, asegúrate de tener DSH seleccionado, vas a hacer clic derecho en cualquier hueco del espacio en blanco, nuevo, valor de Word de 32 bits, y a este valor lo vas a llamar Allow News and Interest y le vas a dar un valor de 0, que es el que viene por defecto. De esta manera también desactivas los widgets. Eso sí, tienes que reiniciar el explorador de Windows para que funcione. Así que simplemente abre una ventana de administrador de tareas, busca aquí el explorador de Windows. Si no lo encuentras, un truquito es abrir una ventana del explorador o cualquier carpeta y de esta manera te aparece aquí arriba en aplicaciones. Le das aquí al botón de reiniciar tarea y se desactivarán los widgets. En mi caso no creo que se desactiven porque yo tengo Windows 11 Pro, pero esto teóricamente en Windows 11 Home debería funcionar. Esta información la he cogido de internet, no la he probado, así que si no funciona dejádmelo en los comentarios para que los demás también lo sepan. Y ahora sí, chavalada, la forma definitiva de eliminar estos widgets en Windows 11, incluido el proceso en segundo plano, es desinstalándolos. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos una ventana de ejecutar, escribimos WT para abrir la nueva terminal de Windows o CMD si no te funciona, y aquí lo que tenemos que hacer es utilizar el gestor de paquetes de Windows que se llama Winget. En este caso es este de aquí. Si hacemos un guión interrogante nos aparecen todos los comandos que podemos utilizar, y si hacemos un winget list y ponemos experience, que es una palabra que aparece en el nombre de la aplicación de los widgets, nos aparecerá una lista con todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el sistema con esta palabra en el nombre, ¿vale? Y de esta manera filtramos y vemos que la aplicación de los widgets se llama Windows Web Experience Pack. Así que simplemente la seleccionamos, hacemos un clic derecho para copiar y utilizamos el comando que nos dice aquí arriba de uninstall para desinstalar un paquete. En este caso hacemos un winget, un install y pegamos el nombre entre comillas, Windows Web Experience Pack, y de esta manera se nos van a desinstalar los widgets. Ahora ya no están disponibles. Si nos vamos a la configuración de la barra de tareas ya ni siquiera aparece la opción, y si nos vamos al administrador de tareas, aquí tampoco vamos a tener el proceso de los widgets teóricamente, ¿veis? Ya no existe. Y ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el explorador de Windows, que no aparece, así que abrimos una carpetita, nos aparece aquí arriba, reiniciamos y automáticamente han desaparecido los widgets, la opción para volver a activarlos y todo lo que tenga que ver con ellos. Eso sí, si quieres recuperar los widgets en Windows 11 vas a tener que volver a instalar esta aplicación, y déjame decirte que desde la tienda de Microsoft de la aplicación de Windows no la vas a encontrar. Tienes que acceder directamente a través de esta página web que te voy a dejar en la descripción del vídeo y le tienes que dar a este botoncito que dice Get in Store App.
se te abre esta pequeña ventana que, por cierto, esto es un cambio bastante reciente de la tienda de Microsoft que yo ni siquiera había visto. Le damos a instalar y automáticamente se os vuelven a instalar los widgets, y lo siguiente es reiniciar de nuevo el explorador de Windows. Así que abrimos el administrador de tareas. Si no sabéis cómo abro el administrador de tareas así de rápido, es Control-Shift-Escape. Abrimos una carpeta cualquiera para que nos aparezca aquí arriba el explorador, le damos a reiniciar tarea y ahora teóricamente ya deben aparecer los widgets, como podéis ver. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este vídeo, deja tu like, suscríbete y todas estas cosas y nos vemos en el siguiente. Chao.